Hola y bienvenidas. Hoy nos metemos de lleno en un material que nos han compartido con un enfoque muy directo: cómo preparar las finanzas personales para invertir en bienes raíces. La idea de partida es potente, casi te diría que desafiante. Sí, lo es. Dice que la riqueza no depende de cuánto ganas, sino de cómo administras lo que ganas. Exactamente. El autor principal de este material sostiene que ha visto a personas con ingresos de 6 cifras vivir prácticamente al día, ahogadas en deudas, Vaya. y al mismo tiempo a otras con sueldos mucho más modestos construir un patrimonio considerable. La diferencia, argumenta, no está en el sueldo, está en el sistema. En el sistema. Y lo que vamos a desgranar hoy es, pues, precisamente ese sistema. Un plan de acción paso a paso para pasar de ser un consumidor a ser un inversor inmobiliario. Un sistema. Me gusta esta palabra. Suena a algo más que, no sé, simples consejos sueltos. Así que la misión es entender la mecánica de ese motor financiero, desde cómo se gestiona el primer euro hasta cómo se compra esa primera propiedad que empieza a trabajar para uno. Vamos a ver si de verdad es un método aplicable. Pues si te parece, empecemos por el fundamento, que curiosamente no arranca con números, arranca con psicología. El material empieza con algo que puede sonar un poco abstracto: un cambio de mentalidad. Antes de hablar de presupuestos o deudas, insiste en que una persona debe verse a sí misma como una empresa. ¿Por qué es tan crucial este primer paso? ¿No podríamos saltar directamente a las estrategias de ahorro? Es una pregunta lógica, porque todos queremos la solución rápida, claro. Pero el autor argumenta que saltarse este paso es la razón por la que la mayoría de los planes financieros fracasan. La analogía que utiliza es la de una tubería llena de agujeros. Ah, sí. Puedes meter más y más agua, o sea, más ingresos, pero si no reparas las fugas, la tubería nunca se va a llenar. Gestionarse como una empresa es básicamente el acto de inspeccionar esa tubería. Entiendo. Es pasar de una visión pasiva a una activa. Pero mucha gente oye la palabra presupuesto y vamos, siente un rechazo inmediato. Lo asocian con restricción, con no poder disfrutar. Totalmente, y el autor aborda esa resistencia de frente. El enfoque de empresa personal cambia la narrativa. Un presupuesto no es una dieta financiera para sufrir, es el estado de pérdidas y ganancias de tu negocio. Su único objetivo es darte información. No te juzga. No te juzga, solo te dice: mira, estos son tus ingresos y aquí es a donde se va el dinero. Y afirma algo muy contundente. Solo con este ejercicio, la mayoría de las personas puede identificar y recortar entre un 10 y un 20% de gastos innecesarios, sin sacrificar calidad de vida, ¿eh? Claro, son las típicas suscripciones olvidadas, los cafés diarios que suman un dineral al año. Eso es. O sea que el objetivo no es tanto recortar por recortar, sino tomar el control de forma consciente. Y subraya algo que me parece clave: tener el presupuesto en la cabeza no sirve de nada. De nada. Debe ser un ejercicio serio, controlado, como si estuvieras manejando el dinero de otra persona, con la máxima exigencia. Exacto. Al tratarte como una empresa, el ahorro deja de ser lo que sobra a final de mes y se convierte en el beneficio del negocio. Y un negocio que no genera beneficios, pues, no es sostenible. Este cambio de marco mental lo es todo, porque prepara el terreno psicológico para el siguiente paso, que es mucho más agresivo. Bien, pues hablemos de ese paso. Una vez que tienes el control y has empezado a generar un pequeño beneficio mensual, el autor dice que hay que ir a la guerra contra un enemigo muy concreto: las deudas malas. ¿Qué distingue una deuda mala de una buena en este contexto? Es una distinción fundamental. Una deuda buena, según el autor, es aquella que se usa para comprar un activo que se aprecia o genera ingresos, como una hipoteca para una propiedad de alquiler bien seleccionada. Una deuda mala es, bueno, todo lo demás. Tarjetas de crédito, préstamos para el coche, la financiación de las vacaciones. Financiera. Da cifras muy concretas. Habla de intereses del 20 o 30% en tarjetas de crédito. Y cuenta su propia experiencia, que fue adicto a las deudas. Parece un punto de inflexión muy personal para él. Lo presenta casi como una conversión religiosa, ¿eh? Usa una analogía durísima para transmitir la urgencia. Dice algo como: si te dijeran que por cada deuda que tienes te van a cortar un dedo, encontrarías la manera de vivir sin deudas. ¡Qué bestia! Su mensaje es que hay que tratarlo con esa misma seriedad, como un problema de vida o muerte para tu salud financiera. No es algo que gestionar, es algo que erradicar. Y para erradicarlo propone dos métodos conocidos: el bola de nieve, que es empezar por la deuda más pequeña para conseguir esa victoria rápida que te motive, Sí, y el avalancha,
que es atacar primero la de interés más alto, que es matemáticamente más eficiente. Pero aquí es donde plantea un escenario que creo que a mucha gente le puede generar dudas. ¿Te refieres a lo de usar los ahorros para liquidar las deudas? Exacto. La lógica matemática es implacable. Si tienes 5.000 euros en una cuenta que te da un 2% y a la vez tienes una deuda de 5.000 en una tarjeta por la que pagas un 20%, el autor dice que lo más inteligente es coger esos ahorros y liquidar la deuda. Pero, ¿y el factor emocional? Mucha gente se siente más segura teniendo ese colchón ahí. Es la barrera psicológica más importante, sí, y la desmonta desde un punto de vista puramente empresarial. Te diría, ¿qué negocio prefiere ganar un 2% en una inversión mientras pierde un 20% en otra? Ninguno. Claro. Al pagar la deuda, me estás perdiendo 5.000 euros. Estás obteniendo una rentabilidad garantizada del 20% sobre ese dinero. Es la mejor inversión que puedes hacer, sin riesgo. Y sobre la red de seguridad, argumenta que la verdadera red es no tener deudas. Porque una vez eliminadas, la velocidad a la que puedes reconstruir ese fondo de emergencia es muchísimo mayor, ¿no? Muchísimo mayor. Ya no tienes esa sangría mensual de los intereses. Y aquí vemos cómo el plan no son pasos aislados, todo está conectado. Eliminar la deuda no es solo un alivio, es la llave que te abre la puerta del banco para el siguiente paso. Precisamente. Es un efecto dominó estratégico. Primero, reparas las fugas con el presupuesto. Segundo, dejas de regalar una parte enorme de tus ingresos a los bancos. Solo con estos dos movimientos, la capacidad financiera de una persona se transforma radicalmente, y sin haber recibido ni un solo euro de aumento de sueldo. Y esa transformación es justo la que genera el siguiente gran desafío, ¿verdad? Porque tener de repente un excedente de dinero cada mes que antes no existía puede ser tan peligroso como no tenerlo si no hay un plan claro. Es la trampa en la que cae muchísima gente. Has hecho el trabajo duro, has eliminado las deudas y de repente tienes 300, 500 o 1.000 euros extra al mes. La tentación de mejorar el coche, irse de vacaciones, es enorme. Y ahí es donde el autor dice que la disciplina es absolutamente clave. Sí, insiste en que cada euro que se libera, ya sea por los gastos recortados o por los intereses que ya no se pagan, debe tener un destino único y sagrado. ¿Y cuál es? Un único destino. Una cuenta de ahorro separada con el objetivo de reunir la entrada para la primera propiedad de inversión. Hay que tratar ese dinero como el capital de la empresa. No es tuyo para gastar, es el dinero del negocio para reinvertir. El propósito claro es lo que te mantiene en el camino. Exacto. Sin ese objetivo, el dinero se acaba evaporando en gastos pequeños. O sea, que el plan te protege de ti misma, de tus propias decisiones emocionales. Y mientras esa cuenta de ahorros va creciendo, el autor no quiere que te quedes de brazos cruzados. Propone dos acciones en paralelo que me parecen muy inteligentes. La primera es construir el crédito. Sí, esto es muy proactivo. No se trata de esperar a tener el dinero y entonces de repente presentarte en el banco. ¿No? No. La recomendación es ir a hablar con varios bancos desde el principio, cuando apenas estás empezando a ahorrar. ¿Pero qué les preguntas si todavía no vas a pedir nada? Les haces preguntas de exploración. Cosas como, estoy planeando comprar una propiedad de inversión en los próximos 2 años. ¿Qué perfil de cliente buscan ustedes? ¿Qué nivel de endeudamiento máximo permiten? ¿Qué importancia le dan a tener un contrato indefinido? Ah, vale. Con esa información, tienes una hoja de ruta clara de lo que necesitas mejorar en los siguientes 18 o 24 meses. Es como prepararse para un examen con muchísima antelación. Y la segunda acción en paralelo, que me parece fascinante, es lo que llama jugar a comprar. Este concepto es oro puro. Consiste en sumergirte en el mercado inmobiliario sin tener todavía el dinero ni la presión para comprar. Es tu fase de formación. Como un simulador. Exacto. El autor anima a hacer todo lo que haría un comprador real. Mirar portales inmobiliarios cada día, llamar a agentes, visitar propiedades. Pero, ¿no es una pérdida de tiempo para los agentes si no vas a comprar? Al principio puede dar un poco de apuro, sí, pero hay que ser honesta. Puedes decir, estoy en una fase inicial, educándome sobre el mercado. Aún no estoy lista para hacer una oferta, pero me gustaría entender mejor los precios. ¿Un buen agente lo apreciará? Y te verá como una futura clienta. Exacto. Y este juego te da un conocimiento que no se puede obtener en los libros. Aprendes a identificar si un precio está inflado, qué tipo de reformas dan más valor, cuáles son los precios de alquiler realistas en cada barrio. Y sobre todo, aprendes a identificar la propiedad que cumple el requisito fundamental del autor, que es la regla de oro. La propiedad ideal es aquella en la que el alquiler mensual que puedas obtener cubra todos los gastos.
Todos. La cuota de la hipoteca, los impuestos, el seguro. Y si es posible, que deje un pequeño beneficio. Por pequeño que sea, sí. Sin esa fase de jugar a comprar, es casi imposible encontrar una oportunidad así, porque requiere un conocimiento muy profundo del mercado local. Se trata de sustituir la emoción de «qué casa tan bonita» por el análisis de «qué buen negocio es esta propiedad». ¿Entendido? Así que mientras tu cuenta de ahorros crece, tu conocimiento del mercado y tu perfil como prestataria también crecen en paralelo. Llegas al momento de la compra infinitamente mejor preparada. Y entonces llegamos a ese momento. Se ha comprado la primera propiedad. Aquí es donde el plan promete empezar a acelerar de verdad. Exacto. Aquí es donde el motor empieza a girar solo y a coger velocidad. La primera propiedad no es el destino final, es el catalizador. El autor describe varias estrategias, pero la más común es lo que se conoce como house hacking. Y consiste en comprar una propiedad, vivir en una parte y alquilar el resto, ¿no? Por ejemplo, una casa con varias habitaciones o un dúplex. Precisamente. Imagina que compras una vivienda de 3 habitaciones, vives en una y alquilas las otras 2. La lógica es increíblemente poderosa. De repente, tus inquilinos están pagando la mayor parte, o incluso la totalidad, de tu cuota hipotecaria. Con lo cual, el dinero que tú antes destinabas cada mes a pagar tu propio alquiler o tu hipoteca, que suele ser el mayor gasto de cualquiera, se libera por completo. Se libera por completo. Y supongo que siguiendo la disciplina del plan, ese dinero liberado no es para irse a cenar fuera más a menudo. Por supuesto que no. Ese dinero, según el plan, se suma íntegramente a tu capacidad de ahorro para la siguiente inversión. Y aquí es donde se crea el ciclo virtuoso, la bola de nieve financiera. Pensemos en todas las fuentes de ahorro que se han acumulado. A ver, si lo sumamos todo, tendríamos el ahorro inicial que se consiguió al hacer el presupuesto. 1. Luego el dinero que ya no se va en pagar los intereses de las deudas malas. 2. Y ahora se suma todo el dinero que antes iba a la vivienda porque la pagan los inquilinos. 3. Y el pequeño beneficio que pueda dejar el propio alquiler. 4 fuentes. Es una avalancha de capital. Totalmente. Todas esas corrientes de dinero confluyen en la cuenta de ahorro para la siguiente propiedad. La velocidad a la que puedes ahorrar para la segunda entrada se multiplica por 3 por 4. Y una vez que compras la segunda, el proceso se acelera aún más. Esto nos lleva de vuelta al principio, a la mentalidad de empresa. Porque esos ingresos de los alquileres no son tu sueldo. El autor es muy tajante con esto. Los ingresos pasivos que generan los inmuebles no son para gastos personales. Son ingresos del negocio inmobiliario y deben reinvertirse en él. Critica duramente esa mentalidad de, este mes me han sobrado 300 euros de los alquileres, me voy a dar un capricho. Lo llama el beso de la muerte para el inversor principiante. Exacto. Es la mentalidad que mantiene a la gente con 1 o 2 propiedades toda su vida, en lugar de construir un verdadero patrimonio. La disciplina es férrea, entonces. La persona debe vivir con los ingresos de su trabajo, mientras que el patrimonio inmobiliario se autoalimenta y crece por su cuenta, como una entidad separada. Esa es la esencia del sistema. Y para que no parezca algo solo al alcance de expertos en finanzas, el autor concluye con ejemplos de personas que ha visto tener éxito con este método. Gente sin estudios universitarios, inmigrantes que llegaron sin nada, personas que habían pasado por una quiebra. El mensaje final es que no es una cuestión de inteligencia o de punto de partida, sino de seguir un método. Un método con una disciplina implacable. En resumen, el camino que trazan estas fuentes es increíblemente claro. Empieza con un cambio de mentalidad radical, gestionando las finanzas como un negocio. Le sigue un plan de ataque para eliminar las deudas que te desangran. Después, una fase de ahorro disciplinado con un objetivo único, mientras en paralelo te educas sobre el mercado y mejoras tu perfil crediticio. Y finalmente, usar la primera propiedad como una palanca para acelerar todo el proceso. Sí, Lo que propone es una metamorfosis. Pasar de ser un consumidor pasivo, a merced de sus impulsos y de las deudas, a convertirse en la directora general de su propio proyecto financiero. El objetivo no es solo comprar una casa, sino crear un sistema que se autoalimente y crezca con el tiempo, usando los bienes raíces como el vehículo principal. y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Todo este sistema se centra en aplicar esta mentalidad de negocio personal para construir un patrimonio inmobiliario. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué otras áreas de la vida, ya sea el desarrollo profesional, la salud o las relaciones personales,
podrían transformarse por completo si se abordaran con esa misma estructura de análisis riguroso, control de recursos, eliminación de deudas de tiempo o energía y reinversión estratégica de los beneficios obtenidos.